Amigas y amigos, qué gusto saludarles una vez más. Y este es un nuevo programa de Mujeres de México. Y es que, como su nombre lo dice, mujeres de México que han dejado huella, que siguen dejando huella, pero que sobre todo van a dejar huella a lo largo de los años de México para el mundo. El día de hoy nos vamos a basar en el ámbito político. Y es que tenemos a una figura importantísima a nivel nacional que ha hecho cosas increíbles, no solamente por Aguascalientes, sino por todo México, pero que sobre todo entra en ese aspecto, el aspecto de las mujeres, porque queremos crecer, queremos salir adelante, pero necesitamos esos refuerzos. ¿Y qué viene a hacer esta persona? A demostrarnos que en México también las mujeres pueden. Una gran mujer de México, la licenciada Lorena Martínez Rodríguez. Qué gusto tenerte aquí y más bien, gracias por recibirnos, Lorena. ¿Cómo estás? Encantadísima de recibirlas a ti, a todo tu equipo. Gracias. Y, por supuesto, invitarte a comer. Invitarnos a comer. O tú a mí. Así es. Nos invitamos a comer. Tenemos una degustación de platillos mexicanos porque ¿estás de acuerdo o no? Que se tiene que dar a saber la tradición, la cultura mexicana. Totalmente de acuerdo. Y a mí además me encanta y me fascina la comida mexicana y seguramente lo que vamos a comer hoy pues nos vamos a paladear. Está delicioso. Tenemos una entrevista buenísima, así que yo te invito a que te quedes con nosotros porque no te puedes perder este episodio. Y para comenzar, ¿qué te parece si para ir entrando en calorcita que nos traigan el primer platillo? Órale, venga, ¿va? porque además ya está haciendo hambre. Ya está haciendo hambre. Ya está haciendo hambre. Ya es hora. Nos van a traer un rico platillo que ahorita les vamos a platicar de qué y por qué lo elegimos. ¿Va? Claro. Porque México es muy rico en gastronomía. El arte culinario de México es impresionante. Y no solamente la comida, sino también las mujeres y no solamente eso, sino que también la política. Tenemos a Lorena Martínez y yo creo que muchos te conocen, Lorena, pero quieren saber más de ti. Y yo estoy lista, ¿eh? Excelente. Estoy lista y puestísima para que platiquemos. Y mira, empieza por probar este queso. Muy bien. Es un queso delicioso de Calvillo. De Calvillo. Claro. ¿Han visitado Calvillo, Aguascalientes? Yo creo que sí, porque es... ¿Qué puedes encontrar además de queso? Calvillo. En No, Calvillo. en Calvillo hay enormes, muchas frutas, por supuesto, pero el queso es delicioso. La birria del mercado dicen que es deliciosa. Los chicharrones de Calvillo. Los famosos... ¡Wow! Son una maravilla. Chamuquitos los chamuquitos, claro. Vamos a brindar con queso. Los chamuquitos deliciosos, claro. Las ralladas de canela. ¿Sí las has probado? La nieve, la que se pone ahí en la esquina de Calvillo. La nieve de guayaba. Sí, la nieve de guayaba. Tienen que venir a Aguascalientes y tienen que visitar todos sus municipios. Y bueno, vamos a comenzar. Lorena Martínez Rodríguez. Dinos, Lorena Martínez, para iniciar, vamos a empezar desde el inicio. Y algo que he querido preguntarle siempre. Desde pequeñita, una muchachita muy inquieta, muy trabajadora, que creció con una familia, digamos, grande. Numerosita, allá en los rumbos de Zacatecas. Así es, Magdalena. Nací en el municipio de Tabasco, Zacatecas, y ahí viví hasta los 11, un poquito los 12 años, que fue cuando llegué aquí a Aguascalientes a iniciar la secundaria, en la secundaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahí por el barrio de la Estación, por cierto. Y nací en una familia de 8 hermanos, incluida yo, y muy, muy inquieta. Sí, creo que sí fui. Se me hace que tú también eres un poco inquieta, ¿no? Me dicen. Muy bien. No, muy traviesa. Mi mamá y mi papá decían que yo era sumamente inquieta. Soy la quinta, dicen que no hay quinto malo. La quinta. La quinta. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Somos 5 mujeres y 3 hombres. La quinta en el orden de nacimiento. Y sí, fui muy inquieta, muy deportista desde chiquita. Me encantaba jugar, correr, básquetbol, fútbol, de todo un poquito, ¿no? De todo un poco. Y traviesa. Y traviesa. Traviesa. Dan, dinos una travesura que te haya marcado y no porque te hayas divertido, sino porque tus papás te hayan puesto en cintura. Híjole, pues recuerdo una que, por cierto, fue creo que la única vez que mi papá lo vi verdaderamente enojado. Porque mi papá era un hombre muy paciente, como calmado, tranquilo. Pero bueno, mi papá tenía un negocio en el puro centro del pueblo, enfrente de la plaza principal,
y ahí justo en la curva daban la vuelta a los trailers enormes y se hacían colas a veces de los trailers que estaban dando la vuelta porque era una curva muy cerrada. Sí. Entonces hacían ir para atrás, adelante, atrás. Y yo estaba en la plaza desesperada queriendo cruzar la calle para llegar a la tienda de mi papá. Y yo veía pues que los trailers no se quitaban y no se movían. Y entonces en una de esas empiezo a calcular y digo, ¿y si me paso por abajo del trailer? Pues estaban parados. Yo decía, pues ahorita empiezo a hacer cálculos y digo, pues ahorita paso y ahorita paso. Y en eso dije, ahorita, y agarro vuelo y paso por abajo del tráiler. Y en el momento que me meto, en ese momento arranca el tráiler. Y salgo al otro lado, justo a la cara de mi papá, que estaba él parado ahí en su tienda, recargado en el pilastrón, y me ve salir debajo del tráiler en movimiento, pues ya te imaginarás el... Oye, pero tremendo es que, susto que se sacó. Tremendo susto que se sacó. Coraje era, sí, susto. No, tremendo susto y luego empieza, pero muchacha caramba, ya ves, y a mí empieza a perseguir por todo su negocio. Obvio, nunca me alcanzó, ¿verdad? Era deportista, no la voy a alcanzar. Muy pero bien. Sí, esa nunca la voy a olvidar porque vi la cara de pálida de mi padre cuando me ve que salgo yo por abajo del tráiler, así. Pues yo no creí que se iba a mover, ¿verdad? Pero son cosas, travesuras que hace, bueno, así es que te atreves y que dices no va a tener a los una 8 consecuencia. años. 8 años. 8 años, Lorena Martínez ya pintaba para para tener un gran liderazgo. Sí, ¿no? sí, yo creo A que los sí. 11 años llegas con tu familia a Aguascalientes. Sí, mi papá tomó la decisión, me parece una decisión como muchos padres y madres que tienen que tomar decisiones de salir de su pueblo para buscar expectativas de estudio para sus hijos. Mi hermano, el mayor, ya tenía que empezar la universidad y obviamente en el pueblo no llegaba ni la prepa. Solo había primaria, mis hermanos los mayores tuvieron que salir a hacer la secundaria fuera del pueblo. Y mi papá tomó la decisión de venir a Aguascalientes, cosa que fue una decisión muy afortunada, por cierto. Y fue como llegamos aquí, la familia, a que mi hermano ya empezara la universidad y a empezáramos a todos a incorporarnos a las escuelas distintas. Y fue una época, para mí, creo que para todos, la familia compleja, claro, sobre todo de adaptarnos, ¿no? Justo eso, el adaptarte de era un estado a otro, venías de un pueblo eso. Y Aguascalientes pues ya toda una ciudad, ¿no? La adaptación no fue fácil. Claro que no. De verdad que no, Macarena. Yo creo que a ti seguramente que también naciste y vives en una comuna pequeña, pero bueno, ya es distinto porque a ti ya te tocó un estado muy comunicado y la comunicación hoy por el internet y todo esto de las comunicaciones hace la adaptación yo creo que muy fácil. En el caso nuestro no fue sencillo, te estoy hablando hace 50 años, ¿no? Un poquito menos pues, pero... Menos. Pero bueno, sí, pero 44, 45, 6, sí, pues obviamente. Claro que sí. Y en aquellos entonces pues no había celulares, no había nada de eso. Entonces llegamos a Aguascalientes, yo llegué a la secundaria de la universidad. Sí me costó trabajo, reconozco que al principio yo me sentía un poco como desencanchada, desubicada. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá le gustaba traernos a los hijos como muy prendiditos, o sea, muy bien peinaditos y vestiditos. Me acuerdo mucho de los trajes de saquito con pantalón de terlenca. Pues en aquel entonces se usaba mucho la tela esta que era la terlenca. Y en Aguascalientes no se usaba. Entonces los muchachos llegaban, sí iban arregladitos, pero generalmente ya empezaba a usar mucho la mezclilla. Entonces yo llegué y como que me sentía media desadaptada porque yo iba como muy prendidita. Fue complejo al principio. ¿Y sabes qué me salvó? O sea, de alguna manera en que terminé adaptándome muy bien, justo porque entré a las clases de deporte y como yo era muy inquieta, corría mucho, era muy hábil, vamos, en la parte física. Ahí creo que fue donde logré adaptarme, como que sentí que me acogieron y pronto empecé a destacar en el deporte y eso pues me dio mucha seguridad, ¿no? Claro. Me dio mucha seguridad, me dio mucha seguridad que al poquito tiempo que yo estaba ahí, pues ya como que el maestro de básquetbol se empezó a fijar que yo tenía habilidades y ya me seleccionó para que estuviera en el equipo que representaba la secundaria. Para mí creo que eso fue fundamental en cuanto que adquirí seguridad y al final el deporte que te da tantos valores, que te enseña de enormes principios de la perseverancia, de la disciplina,
del trabajo en equipo, Claro. incluso de la resiliencia, de que aprendes a perder y a ganar y eso pues, te va dando una enorme fortaleza. Creo que para mí eso me puso al tiro, pues. Sí, en Aguascalientes llegó una deportista que pronto se convertiría en política. Pero antes de irnos para allá, díganos, ¿ya están listos los primeros platillos que les vamos a presentar? Y mientras tanto, época de adolescencia. Llegaste a la secundaria, toda una chica deportista y todo. ¿Cómo fue tu adolescencia? Tranquila. Tranquila. Sí, yo diría que tranquila, porque creo que siempre he sido como tranquila en el sentido que no soy como muy fiestera y ese Exacto. tipo de cosas. No. Fue tranquila en esa parte, muy entregada a la escuela, muy entregada al deporte, muy a la familia. ¿Cuál era la Porque prioridad además, ¿sabes una de cosa, Lore? Macarena? Dime. Que todavía esos 3 años nosotros íbamos y veníamos cada 8 días al pueblo. ¿Sí? Entonces llegaba los viernes, terminábamos la escuela y ya mi mamá nos estaba esperando y mi papá para subirnos a la camioneta e irnos al pueblo. Y allá estábamos el fin de semana y el domingo regresábamos en la tarde. Eso de alguna u otra manera también impedía que hicieras mucha vida social con tus amigos de la escuela, porque los fines de semana pues probablemente ellos podían ir al cine y nosotros pues yo me tenía que ir al pueblo y eso nos hizo como pues estar muy entregados en la parte familiar, ¿no? Llevar una disciplina muy al estilo pues de tu familia, que a lo mejor no se acostumbraba aquí, pero bueno, que fue traída de Zacatecas. Chiles rellenos, como los conocemos en Aguascalientes, bautizados en el llano como coliflores mexicanas. Ah, esta. Por adornadas. Porque las mexicanas nos gusta ponernos de todo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo? Este platillo es conocido en Zacatecas porque luego cambian algunas cosas. No, súper conocido. Digo, me imagino que viene relleno de queso. Sí. Ah, entonces sí, es digamos casi igual que el... Fíjate que en mi pueblo tiene una gran influencia regional de Calvillo, porque Tabasco se encuentra exactamente al lado del Cerro Alto, nosotros le llamamos así, en donde está la presa de los Serna, por ahí. Entonces es una región con una comida muy típica también como la que se come en Calvillo y debe ser pues también muy parecida a la de Aguascalientes. El chile relleno además es mi comida favorita, ¿eh? ¿Quién te dijo? Pues un pajarito. Ah, tengo la cara de adivina, tal vez. Se me hace que tienes cara de adivina. No, para mí los chiles rellenos es como de mis favoritos, de la comida favorita. La coliflor me gusta, pero esta yo creo que me va a gustar más porque se ve como muy deliciosa. Mira, como yo lo cociné, y el arroz, pues, te puedo decir que te va a encantar. ¿Tú lo cocinaste? Claro. ¡Wow! Claro, o sea, las mujeres mexicanas, ¿qué estamos diciendo, Lorena? Las mujeres mexicanas podemos con todo y es momento de demostrarlo. Seguimos platicando con Lorena Martínez. Mira, tienes que probar esta salsita. Esta va arriba, ¿no? Si bañas, a ver, si México se caracteriza por algo es porque le gusta la salsita, lo picosito. Claro. A la salsa le ponemos salsa, ¿no? Al chile le ponemos chile. Sí, este es el caso, entonces, ¿no? al chile relleno se baña de salsita y es algo delicioso. Tenemos para nuestra invitada tortillas hechas a mano. En una servilleta hecha con las manos de tu mamá, por cierto. Hecha con las manos de mi madre. Tengo que mandarle un saludo, reconocerla, porque si no, llegando a casa me va a desheredar, ¿no? Tortillas hechas a mano por la mamá de Isabel. Se merece un premio, licenciada. Le vamos a mandar desde aquí las gracias a mamá Isabel y a tu mamá, porque se me hace que ella fue la que hizo la comida, ¿no? Entre las dos. Mira, qué rica. Así que vamos a empezar. Riquísimo esto. Vamos a ver, vamos a enfocar a la licenciada cuando pruebe. Cuando pruebe tus chiles rellenos. Mis chiles rellenos y ver si le gusta bien. Ay, se ven bien buenos. ¿Estamos? ¿Listo? Bien. Pues sí. Que lo pruebe, que lo pruebe. Rico, rico. Riquísimos. Muy bien. Y tengo la certeza de que el equipo técnico que está aquí se le está antojando. Creo que sí. Ahorita vamos a comer todos en compañía, amigos. Mientras tanto, que nos envidien, licenciada. Porque mira esto, mira esto.
Wow, las tortillas están deliciosas también, ¿eh? Claro que sí. Tempranito, ¿saben qué? Vámonos a la milpa a traer los chiles para la licenciada. Póngase a ordeñar porque vamos a hacer el queso para los chiles rellenos, ¿no? Seguimos con esta plática, amigos, y después de que nos cuenta Lorena cómo fue su adolescencia, tranquila, disciplinada, siendo una persona muy entregada desde entonces, ¿en qué momento decides incursionar en la política? Muy tarde, Macarena. Entras a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ¿por qué carrera te dejas llevar? Que dices, esta es para mí. Ese sí fue todo un reto para mí porque yo quería ser ingeniera. Y me gustaba mucho la ingeniería química, Sí. pero esa carrera no existía aquí en Aguascalientes. Y pues en esos ayeres los papás y las mamás no es que te dejaran ir a estudiar fuera de casa, ¿no? Que no. Y por más que le rogaba yo a mi mamá y a mi papá que me dejaran ir a estudiar a Guadalajara, pues no se pudo. Claro. Y mi mamá me decía, estudia Derecho, hija, estudia Derecho. ¿Tu madre te lo decía? Mi madre me decía, estudia Derecho. Mira que eres inquieta, que eres muy movida, que esto y que el otro. Algo vio en ti que dijo, mi hija para abogada. Creo que ella lo vio antes que yo, ¿eh? Puede ser. Yo creo que mi madre vio mi liderazgo mucho antes que yo. Y entonces me orientaba y me decía, estudia Derecho. Sí. Pues me vio cualidades. Y terminé a la fila de las inscripciones en la universidad, un poco dudosa todavía, pero llegué y me inscribí en Derecho. Y al semestre ya me gustaba, sí. Al semestre te enamoras de la carrera. A los 6 meses yo ya estaba convencida que era una carrera que me encantaba y que debía de ser abogada. Y terminé la universidad con muy buenas notas, una buena alumna. Y ahí empecé a incursionar ya en mis primeras actividades de liderazgo estudiantil, como luego casi todos empezamos, ¿no? Empezamos con participar en la sociedad de alumnos, en la FEGUA, en la Federación de Estudiantes de la Universidad, pero no tanto como hoy, porque en aquel entonces no había elecciones tan intensas como las que se viven hoy en las federaciones de estudiantes. Y no había tanto lugar para los jóvenes en la política, ¿estás de acuerdo? No, de hecho no. Yo tuve suerte, ¿eh? Porque cuando yo termino la carrera, en ese momento llegó a gobernar Aguascalientes Miguel Ángel Barberena Vega, y creo que fue uno de los gobernadores que más abrió puertas a las jóvenes y a los jóvenes de en ese entonces, ¿eh? Okay. Deliberadamente, él se planteó el reto de empezar a incorporar a muchos estudiantes de la universidad. Yo fui una de esas que seleccionó en ese momento el gobernador para incorporar a su gabinete, y en este caso al gobierno federal, entre muchos otros, ¿eh? Creo que en esa generación se plagó de egresados de la Autónoma, y muchos de ellos sobrevivimos en el tiempo. Pocos, ¿eh? Creo que hoy ya quedamos muy pocos, pero gracias a esa oportunidad que me dio Barberena Vega, pues estoy aquí, mira, todavía después de muchos años. De muchos años. Sí. ¿Cómo una persona puede marcarte un antes y un después en tu vida, no? Un ejemplo, que digas, este es mi ejemplo a seguir, que era en esos años y que a lo mejor lo sigue siendo el mismo gobernador, o había un personaje. Me han dicho que uno de tus personajes favoritos es Emiliano Zapata. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Tienes que ir a ver mi oficina aquí abajo. Tengo 2 cuadros que cargo para todos lados y 3 esculturas. Tengo obviamente un cuadro de Emiliano Zapata y tengo un cuadro de Benito Juárez, que esos me han acompañado en muchísimos años de mi vida en todas mis oficinas. Y tengo un busto de Benito Juárez. Tengo un busto de Luis Donaldo Colosio, que fue, digamos, como mi inspiración ya cuando estaba yo militando en ese entonces en el PRI, y cuando ya tenía un trayecto de carrera política. Y tengo un busto de Morelos, que es otro de esos personajes de la historia nacional que es un ideal para mí, ¿no? Esta parte de los sentimientos de la nación, que cuando leí yo los sentimientos de la nación me dejaron marcada, en mis ideales, en mi proyecto de vida y en lo que me ha gustado y me ha motivado a hacer desde la política.
Correcto. ¿Te identificabas con ellos? ¿Te gustaba su forma? Eran súper inteligentes, son unos personajes muy inteligentes que trascendieron a la historia de México por el mismo hecho, ¿no? Digo, sin duda eran personas inteligentes, pero sobre todo creo que lo que los une a estos 5 personajes, me parece que es 4, porque se repitió en este caso Benito Juárez, ¿no? El busto y el cuadro. Sí. Creo que lo que los movió a ellos, sin duda, fue un profundo amor por México, pero sobre todo un gran compromiso social con un país que en ese entonces era profundamente desigual y que lamentablemente sigue siendo profundamente desigual. Lamentablemente. Y hay algo que para mí también siempre me dejó marcada. Cuando yo vivía en mi pueblo, en Tabasco, Zacatecas, yo iba a un colegio, pero un colegio de esos que se llaman colegios por cooperación. No son de esos colegios de cuotas caras, ni mucho menos. Al contrario, ahí había muchísimas niñas, niños que no pagaban colegiatura o que pagaban colegiaturas muy pequeñas, porque realmente ahí el objetivo del colegio, de las religiosas, pues era ofrecer una oportunidad educativa y a la vez religiosa, pues para muchos niños de todas las comunidades. Y yo, teniendo una familia y un padre que, gracias a Dios, nunca nos faltó nada, yo iba a ese colegio, pero tenía compañeritas, compañeritos que sí venían de las comunidades y que venían de familias muy pobres, y se sentaba conmigo en el mismo mesabanco, porque en aquel entonces no había, como hoy, las banquitas individuales eran de 2, de madera, y se sentaba conmigo una compañerita que se llama Magda, a la que quise mucho y todavía la quiero, pues. Y Magda era una niña muy, muy inteligente, de una familia muy humilde, y caminaban muchas horas, muchas horas para llegar a la escuela. Para poder estudiar. Ella y su hermano, Juan Pablo. Entonces yo decía, híjole, el esfuerzo profundo, enorme que hacen estos niños para poder llegar a la escuela, el esfuerzo enorme que hacían sus papás para que ellos pudieran ir a la escuela. Y yo desde ahí me daba cuenta que era como un poco desigual la cosa, ¿no? Desde esa edad, Desde esa edad yo percibí que la cosa era muy desigual, ¿eh? ¿Tú te percibías de las problemáticas que se vivían, no solamente, bueno, te imaginabas en tu pueblo, pero que decías tú, que en México tan injusto para Yo ahí me di cuenta, yo ahí ya me daba cuenta que era como muy desigual. Ya tenías absolutamente igual. Yo tenía conciencia de lo que pasaba en mi salón. Que a esa edad la mayoría lo pasamos desapercibido, ¿no? A algunos hasta nos parece divertido no poder ir por la distancia. Yo tenía conciencia clara de lo que ella veía ahí, porque yo me acuerdo que llegaban ellos pues como bien cansaditos ya desde las 8 de la mañana, sí, de haber caminado no sé cuántos kilómetros para llegar a la escuela. Yo llegaba sudando y sudando después de caminar tantas horas, tanto tiempo. Pues sí es una enorme desventaja cuando yo tenía la escuela a una cuadra y en algunas ocasiones no había necesidad que me llevaran, pues se iba en el pueblo caminando y todo. Sí, me tomé conciencia muy pronto de toda esa desigualdad, ¿no? Siempre fue como la motivación, y ha sido la motivación de mi tarea política. Principalmente, ¿qué sector? Yo sé que el de las mujeres, y por eso estás aquí, te interesa muchísimo. ¿Qué otro más te mueve? ¿Qué otro más mueve a Lorena Martínez? Los jóvenes. Todos los días. Las jóvenes, los jóvenes. Siempre han sido una motivación, una inspiración. Por eso, cuando me preguntaron la primera vez como cuál sería el cargo que más me atraía o me hubiera gustado tener, pues siempre dije, yo quiero ser directora del Instituto de la Juventud y el Deporte. ¿Sí? Okay. Que fue uno de los cargos que tuve hace 30 años. Porque siempre me interesó mucho el tema de la juventud y ahí no solamente hacíamos deporte, hacíamos una serie de programas padrísimos para los jóvenes que iban desde arte, cultura, por supuesto la parte de las tarjetas Causa Joven, que las creamos nosotros para poder apoyar a los muchachos, a las chicas para que pudieran seguir estudiando. Siempre fue un tema que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención y sigo creyendo que es uno de los temas más importantes. Por eso quise estar en el Instituto de Educación, porque creo que ahí es en donde se puede perfilar a los futuros personas mayores que van a dirigir este país, ¿no? Por supuesto.
Dicen, son los jóvenes, fíjate que es una frase que no es de mis favoritas. Los jóvenes son el futuro de México. El presente también Creo lo son. que somos el presente. Sí, claro. Y que las personas que ahorita pueden darnos esa oportunidad de creer en nosotros, pues deben de hacerlo y no esperar a que tengamos 30 y tantos, 40 y tantos años para comenzar. Y es algo que ha venido revolucionando la política en México, la incursión de los jóvenes. Sí, nada más que cuando hablamos de jóvenes estamos pensando, por lo menos yo estoy pensando en los de 15, 18, ¿no? Ustedes ya están tomando decisiones. O sea, realmente hoy las generaciones de 23, 25 ya están en la toma de decisiones, ¿no? Yo me referiría más puntualmente a los jóvenes de entre 15 y 18, que es donde vas perfilando al futuro ciudadano. Cuando terminas el bachillerato, lo que tú le entregas a la sociedad es un ciudadano que ya va a ir a votar. Y que por tanto esa etapa es una etapa muy importante de formación, no solamente académica, sino de formación en el sentido más integral del ser humano. Porque ahí desarrollas los valores, ahí desarrollas la conciencia crítica, ahí desarrollas, por supuesto que sí, la capacidad para tomar decisiones. Claro. Y creo que esa es la parte donde a mí me interesa mucho trabajar. O sea, Siempre, siempre por la juventud. siempre lo he visto ahí como una gran oportunidad para perfilar al país que queremos. Sin embargo, has tenido diferentes cargos públicos. Sí, claro. Has estado en diferentes elecciones en cargos de elección popular, Sí, algunos. presidenta municipal de Aguascalientes, diputada federal, Dos veces. en dos ocasiones, Sí. candidata a la gubernatura del estado. Oye, ¿qué era por el año, recuérdame, 2016? 16. 2010 competí y bueno, y gané la presidencia municipal. 2016 la gubernatura, no la gané, pero sí fui la primera mujer que estuvo a punto de gobernar este estado. A punto de gobernar ese estado. Sí, y porque perdí con una diferencia mínima, ¿no? Sí, y obtener unos resultados impresionantes, que todavía en esos años, vamos, en el año que tú empiezas a incursionar en la política, y no estoy diciendo que seas muy grande, pero todavía... Así soy. Todavía había una brecha muy grande para que las mujeres incursionaran en la política. ¿Te tocó vivir una experiencia de desigualdad, de machismo? Todas. Por supuesto que sí. Sí, ¿no? Enfrentarse Claro, todas, siempre todas, a algo... todas. Absolutamente todas. Mis primeros años en la política y en el PRI, por supuesto que íbamos remando contra corriente y fue una época muy dura, de mucha lucha. A mí me tocó ser dirigente nacional de las mujeres del PRI cuando dimos la primera batalla por incorporar las acciones afirmativas dentro del PRI, que después se volvió una ley, que son ahora las cuotas para las mujeres. Okay. Cuando yo empecé no había cuotas. Ahí se les olvida a las nuevas generaciones. Oye, pues es relativamente fácil. Al final la mitad tienen que ser mujeres, la mitad tienen que ser hombres, la mitad de las planillas tienen que ser mujeres, la mitad tienen que ser hombres. Es decir, creo que hoy es relativamente fácil acceder a un cargo de elección popular. ¿Sí? Mientras que en esos años era en aquellos años no había cuotas. dificilísimo. No había cuotas. Ahí el único espacio que había era uno. Por eso la vida política de las mujeres era tan complicada, porque solo había una posición para las mujeres y eso era pues para que la legislatura no por lo menos hubiera una, ¿sí? Y en todos los partidos siempre habrían un espacio, uno. Y todas las mujeres tenían que competir por ese uno. No por 9 como es ahora de las 18 distritos, ¿no? No por la mitad de la planilla, era una. Entonces la disputa entre las mujeres era una disputa compleja, difícil. Y luego aparte estaba la disputa con los varones, ¿no? Claro. Entonces era una competencia compleja, muy difícil, en donde sobresalías, sí, solo sí. Tenías primero mucha fortaleza emocional, obviamente tenías que acreditar 2 veces tu talento porque si no, pues no había manera. Tenías que trabajar el doble para que llamaras un poco la atención y decir, ay, mira, esta sí es media lista, ¿no? Mira, esta es bien trabajadora. Entonces había que trabajar doble, había que esforzarse el doble porque además estabas disputándote un solo espacio. Sí. Un solo espacio. Un solo espacio, pues que era lo que había. Si tú revisas, y hay que hacerlo, la historia de las legislaturas locales, antes de que surgiera por un montón de legislaturas, solo una diputada mujer.
Posteriormente, cuando mucho, llegaron a haber 3. ¿Qué cambió la historia del país como la del mundo? Pues obviamente las acciones afirmativas y las cuotas que hacen posible que hoy muchas mujeres se incorporen a la vida política. Por eso hoy vemos pues una enorme participación de las mujeres. Y eso es muy bueno. Ahora el reto es muy bueno. Ahora el reto es que una vez que llegan o llegamos las mujeres, acreditemos que no llegamos solo por el hecho de ser mujeres. Y que no llegamos solamente porque la cuota dice que hay que llegar. Que hay que llenar el lugar con una mujer, ¿no? Exactamente, que hay que llegar y además de todo hay que acreditar trabajo, resultados, compromiso y al final del día, pues que esto de las cuotas, que como todas las acciones afirmativas son temporales, no van a prevalecer o no deberían prevalecer por siempre, ¿no? Claro. Va a haber cambios, han surgido cambios y el mundo va evolucionando de una manera sorprendente, si estás de acuerdo. Y la política no se va a quedar atrás, la política la usamos en todo, o sea, es parte de la vida del ser humano, no solamente es una cuestión de Estado. Y a pesar de todo eso que me imagino que tuviste que haber vivido, que tuviste que haber sufrido en algunos momentos, ¿nunca desististe de tu lucha? Algunas veces sí me rajé. Algunas veces. Y yo quiero que nos compartas una de esas que te hizo tambalear o decir, me voy, va y se termina, ya no quiero. No, claro. Cuando terminó la elección de la gobernatura, después de perder la elección, yo estuve convencida por un tiempo de que tenía que retirarme de la política y lo hice. De hecho, lo hice. Anuncié mi retiro y me replegué un tiempo mientras procesas todas las emociones que surgen cuando después de muchos años de lucha, de muchos años de trabajo, de esfuerzo para alcanzar una meta, no lo logras, ¿no? Y tienes que entrar en un proceso, obviamente, emocionalmente para superar estas etapas. Y me replegué convencida de que ya no iba a regresar más, ¿eh? Y mira, aquí estoy otra vez. ¿Qué te hizo volver? Por lo que es la naturaleza, el amor por la política, el amor por el trabajo público, por el servicio público, que te regresa. No es que se te haya ido, sino que lo tienes un poco como adormecido, a lo mejor entre que vuelves a tomar fortaleza, entre que vuelves a agarrar fuerza, cargar batería, y así pasó. Entonces me tomé mi tiempo de procesar y regresar, ¿no? Que al final del día sí fue algo muy fuerte. Primera vez que compite una mujer por la gubernatura, que está a un paso de ganar la gubernatura del Estado. Sí hubo quien compitió antes, pero no... con el impacto. No en el nivel de competir para ganar, ¿sí? Es decir, en posibilidades reales de ganar. Exacto. ¿Sí? Porque sí ha habido en la historia mujeres que compitieron, pero siempre había sido por los partidos pequeños, en ese entonces, que no tenían posibilidades de ganar, ¿no? En este caso no, pues en este caso íbamos en el partido con toda la fuerza, con todo el poder y con todas las posibilidades de ganar, ¿verdad? Pero las elecciones son todas muy, muy circunstanciales, ¿eh? No son nunca iguales y hay procesos, cosas que suceden en las elecciones mismas, pues que te van cambiando los escenarios, ¿no? Por supuesto. Alguien me decía, y ahora que lo vivo es muy cierto, en la política todo puede pasar. Y todo cambia de un momento a otro. Es correcto. No se puede estar seguro ni... Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Siempre hay que estar más bien, vamos un paso adelante y con certezas buenas y malas. Pero hay algo que a lo largo de los años vas aprendiendo, vas madurando y te vuelves resiliente, ¿no? Entonces ya vas resistiendo, maduras y lo que es un hecho es que aprendes más de las derrotas que de las victorias, ¿eh? Eso también es cierto. Oye, pero algo que yo sí le estoy teniendo miedo y que dicen, vas a aprender a fuerza y a raíz de fracasos y que no va a ser fácil la lucha, ¿no? Pero que al final del día vale la pena, pero
mientras te forjas ese personaje, esa persona de decir, yo lo puedo soportar, yo puedo salir adelante de esto, o sea, es un proceso difícil. No, claro, es difícil, es doloroso, pues como muchas cosas en la vida, ¿no? Pues me imagino que tanto pasan los que estamos en la vida pública como quienes no, la pérdida de un hijo, de esas cosas dolorosas que pasan en la vida, a todos los seres humanos, ¿no? Pero lo importante es estar preparada para resistir, ¿no? Para darle vuelta a la página Y continuar. y volverte a enfilar. Es lo que vamos a hacer, darle vuelta a la página porque tenemos más platillos. ¿Qué te ha parecido el chile tradicional de Aguascalientes? Chile relleno, bañado en salsita Pues a mí me encantó. roja con coliflores. ¿Te gustaron las coliflores de esta forma? A mí me encantaron el chile relleno, pues ya me lo acabé. Muy bien. Tú no has comido casi nada. Yo Sin nada, tiene muy entretenida esta mujer. La coliflor está buenísima, ¿eh? Sí, claro, Muy buena. Y muy saludable, además. claro que sí. Muy saludable. Hacemos un cortecito para cambiar de platillo. Claro que sí. Y seguimos disfrutando de los platillos tradicionales de México. Ahora, dinos tú cómo calificas este platillo y cómo lo nombrarías, Lorena. Bueno, pues para mí este es el clásico platillo mexicano que tiene arroz, ¿Sí? frijoles de la olla, recién hechecitos, está genial, blandito, Sí. y unas costillitas en chile rojo o chile con carne, como le llamamos tradicionalmente. Es también otro de mis platillos favoritos. ¿Otro de los favoritos? Otro de mis favoritos. De verdad, alguien te pasó la lista completa, Honestamente no. ¿no? Me vine al azar ¿Serio? y dije, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar a Lorena y qué le puede gustar. No, esto a mí me fascina el chile con carne. Y los frijoles de la olla son mi pasión. Son un clásico, Uy, son un clásico y que se deben reconocer y se ha reconocido la cultura Además están súper bien gastronómica. cocidos. Sí, claro, pues es que me dedico a la cocina desde los, ¿qué te digo? 11 años prácticamente. Me ha tocado, sí, aunque no me gusta, te lo confieso. Ah, no pero me sí gusta la cocinas. cocina, claro. Mi mamá ella tiene varios negocios de comida, tiene unas cenadurías, están invitados. Ah, Entonces, desde muy pequeña, a ver, vente, me dice mucho de su frase, mueve tus manitas mueve tus manitas. y apréndele. Claro. Para cuando te cases, ¿no? Estés lista. Yo, mamá, Era la frase no clásica. pienso casarme. ¿Cómo? ¿No? Y si me caso, pues no voy a Si me cocinar. caso no voy a cocinar. Pero yo creo que sí. Seguimos con esta grata entrevista, amigas y amigos. Y estamos tocando el punto, yo creo que destaca más el personaje de Lorena Martínez, que llegó a ser nivel nacional reconocida y lo sigue siendo. Y lo vas a seguir siendo, porque yo creo que nos vas a seguir sorprendiendo por muchos años más. Espero que sí. Ojalá que Claro, así sea, espero. representar Sí. a Aguascalientes. Y justamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿Has pensado volver a Zacatecas? ¿Ir a hacer política a Zacatecas? No. En alguna ocasión llegó un gobernador a Zacatecas que era poco amigo de mi familia, Sí. pero nunca he pensado regresar a hacer política a Zacatecas porque yo me siento hidrocálida. Yo soy de esas hidrocálidas que si no nací aquí, pues he vivido toda mi vida. ¿Qué haces aquí? Y me siento total y absolutamente hidrocálida. Soy aguascalentense de corazón. De corazón. Me eso lo apasiona y sabemos. quiero mucho a mi tierra. Y claro, voy a Tabasco de vez en cuando, sobre todo porque ahí están las cenizas de mis ancestros. Ahí están las cenizas de mis abuelos, Sí, de los mis visitas. abuelas. Y por lo menos una vez al año voy el día 2 de noviembre, año con año, a visitar a mis muertos, ¿no? Claro. Y ahí está mi abuela Cuca, mi abuela Natila, mi abuelo Nicolás, mi abuelo Ramiro, mi tío José Luis, que es hermano de mi mamá, una persona que ha sido muy querido por nosotras, nuestros hermanos y yo, porque crecimos mucho en la cercanía familiar, ¿no? Con un gran cobijo hermoso. Y a eso es a lo que generalmente voy. Por ahí de repente, pero muy raro,
a lo mejor alguna fiesta de mis compañeras de la primaria, ¿no? Que todavía Qué las conservo, padre. algunas de ellas como buenas amigas, y que el bautizo de alguna de sus hijas, de sus nietas ahora ya. De repente voy a eso nada más, pero soy hidrocálida al 100. Muy bien. Yo creo que describiríamos a Lorena como una persona con sangre zacatecana, pero de corazón Hidrocálido, sí. Como más del 35% 100% de la población de Aguascalientes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Macarena, claro. Y más en estos tiempos, ¿estás de acuerdo? Aguascalientes es un estado que se formó de la migración, ¿sí? Si vemos la historia de Aguascalientes, Aguascalientes pues fue una villa de paso, precisamente a raíz de los descubrimientos de la plata en el norte del país, entonces se hizo el Camino de la Plata. Y aquí hay gente que viene de Jalisco, que viene obviamente de Zacatecas, pero de toda la República en ese entonces. Y sigue siendo una tierra de migrantes, ¿no? Y los hidrocálidos Claro, claro. natos, digamos, los originales de aquí, los nativos de aquí, de todas sus familias, de hace muchos años, son generosamente abiertos a recibir a quienes llegamos de los alrededores, ¿no? Claro. Yo jamás sentí un rechazo, una mala vibra, nunca. O sea, la verdad creo que el pueblo de Aguascalientes es como lo dice su lema, es un pueblo, es gente buena. Somos tierra de gente Somos buena. tierra de gente buena. Yo creo que sí. Sí lo creo. Aparte de su gente, de su gastronomía, por supuesto, ¿qué es lo que más te gusta de Aguascalientes? Que a cualquier parte del mundo que vayas, lo presumirías. Bueno, pues la Feria de San Marcos, obvio. Claro. Sí, por supuesto. Habría que decir que la Feria de San Marcos es sin duda la mejor feria de México y yo diría que es una de las mejores ferias del mundo, ¿eh? Equiparable, por supuesto, con los mejores carnavales, digamos, en la parte festiva, la parte alegre. Sí. El carnaval de Río de Janeiro, o cualquier otro de estos famosísimos de Nueva Orleans. Aguascalientes creo que tiene esta feria que es en verdad hermosa, porque además de la parte divertida, pues tiene una parte cultural muy, muy padre, muy completa. Y creo que la parte taurina, aunque yo no soy taurina y no soy muy afín a ir a los toros y ese tipo de cosas, había que decir que sí, me parece que es importante en la vida de Aguascalientes y en la feria de Aguascalientes el recuperar esta tradición, que es una tradición, si no bien original de aquí. Creo que hoy por hoy es de los pocos lugares a nivel mundial, fuera de España, en donde la fiesta brava se mantiene como una parte de esos intangibles culturales que creo que le dan un plus a Aguascalientes y a su feria, pues. Y a su feria. Sí. ¿No te gustan los toros? Bueno, en No. sí, la tauromaquia. No soy afín al mundo taurino. Las pocas veces que he ido a los toros o que iba de manera más regular fue cuando fui presidenta municipal, porque además de todo pues era la autoridad en la plaza de toros, por ¿no? supuesto. Y siendo la autoridad pues había que estar ahí y nombrar al juez de plaza y hacer todo este protocolo de pesar el toro y toda esta cosa, pero no soy, yo soy más ambientalista, ¿no? Más me voy por el tema de la protección de los Pensé animales. que me ibas a decir, yo soy más gallera, tampoco. ¿Más qué? Más gallera. No, tan menos. No, menos. Carrerista. tal No, vez. no, soy ese ámbito, ambientalista y más por la línea de la protección de los animales. Ok. Un punto más a favor de Lorena Martínez, yo creo que aunque a mí me encanta la fiesta brava, te lo tengo que confesar, pero no vamos a entrar aquí en debate porque, oye, esta mujer me puede ganar, obviamente, pero sí, es una de las tradiciones que mantienen Aguascalientes y a su feria, que además también cabe mencionar que es una fiesta religiosa. Al final del día nace por festejar a un santo, Sí, claro. San Marcos, y que eso ha llevado a Aguascalientes a otro nivel, a nivel internacional. Sí, el debate del mundo taurino, pues creo que en el caso de Aguascalientes había que pensar también en lo que le aporta la feria, en el atractivo que significa desde el punto de vista turístico, en la derrama económica que implica. Claro. Creo que en Aguascalientes enfrascarnos en ese dilema es poco complejo. Yo creo que mejor, pues los que no queremos ir no vamos, ¿no? Y Claro. tampoco la promovemos, ¿no? Y si de vez en cuando tenemos que ir por alguna cuestión de compromiso, pues igual vamos, ¿no? Como lo hice yo en
siendo presidenta municipal. Pero hasta ahí. Hasta ahí. Si me dieras a escoger, así te lo pongo fácil. Un domingo en la tarde que estén los mejores toreros del mundo en la Plaza de Toros de Aguascalientes y quedarme a ver una película, 1000 veces me quedo a ver una película. ¿Cómo crees? Pero 1000 veces. Por supuesto. Cero taurina esta mujer. Pero por supuesto, así me pongas ahí al más grande de los toreros. Lorena Martínez no acudiría a la No, plaza de toros. me quedaría a ver una muy buena película. Ok. La charrería tampoco. La charrería me gusta, tampoco soy muy afín a ir, pero la charrería es un deporte, un arte pues, muy mexicano, ¿no? Muy mexicano, que nos caracteriza que sí mucho. creo que deberíamos de darle más difusión, que deberíamos de empujar más fuerte, porque es una identidad nacional, ahí sí, no compartida con nadie, ¿eh? Con ningún otro país del mundo, pues. Claro que sí, que nace en México, se queda en México y ojalá que nunca termine. Y que Pero sí, nos que se le hace debe de falta dar. fomentarla, ¿eh? Nos Claro hace falta que sí. fomentarla. Yo creo que cada vez son menos los niños, las niñas que les interesa incursionar en la charrería, ¿no? En el desarrollar ciertos, ¿cómo les llaman? Suertes. Y las niñas al caballo, ¿no? Que para la mayoría es complicado, porque como es del deporte más bonito de los que puede haber, de manera personal te lo digo, es de los más caros. Sí, pues sí. Entonces ahí Sí, sí, entra sí, la sí. parte económica y cómo le haremos, pero Sí. una parte debe ser más. complejo. Es Debe muy ser complejo. Te lo digo yo que soy una muy buena jinete, pero pues los recursos De la a veces no escaramuza. mucho de la escaramuza. Escaramucera por Claro, algunos escaramucera. años. Escaramucera. Te ando aventando algunas suerte charras, pero mejor le hacemos al caballo, ¿no? No, la escaramuza es cosa maravillosa. Pero sí creo que debe ser muy costoso, ¿no? Es Es decir, muy no cualquiera familia, no cualquier persona que quisiera que sus hijas e hijos practicaran la charrería lo pueden hacer, ¿no? Así es. No todos Y se menos a tienen nivel de privilegio. competencia, ¿no? Porque ya me Ah, imagino no, por ahí ya. supuesto. Hay chavitas que se preparan desde los 3 años, 4 años, ¿no? Llegas tú de 18 a querer comenzar, pues, totalmente vas a fracasar. Pero bueno, nos metimos hasta el nivel deportivo, fíjate nada más. Yo creo que sí traes muy arraigado el deporte. ¿Aún practica Totalmente. deporte, licenciada? Ahorita lo único que hago es yoga y de repente algo de caminadora, ¿no? Corro un poquito, pero desde que estoy en el Instituto de Educación, híjole, mis Fuerte. tiempos se comieron, se consumieron en el trabajo muy intenso. Era un reto para mí muy grande, Macarena, muy grande, porque no es un sector en el que yo me hubiese desarrollado antes. Era un sector para mí nuevo y yo tenía un enorme reto que era llegar, interiorizarme pronto, aprender pronto e implementar rápidamente acciones y dar resultados rápido. Entonces, Y después fue de muchas horas de trabajo. Y después de algo complejo que fue la pandemia, que Por afectó supuesto, muchísimo. sí, por supuesto, con retos enormes, retos de pérdida de alumnos, de pérdida de aprendizajes, de volver a enrolar la maquinaria y motivar a los docentes a volver a regresar al aula con alegría, porque creo que se perdió mucho en la pandemia esta parte de la alegría del docente de estar en el aula, Claro. de las niñas y los niños de estar en la escuela, y esa parte creo que todavía no la hemos terminado de recuperar, ¿eh? Yo sigo creyendo que es uno de los retos más grandes que tiene el sistema educativo en el mundo. Y luego recuperar a muchos alumnos, que también hay papás, mamás, que también un poco se acostumbraron a la idea de que sus hijos ya no fueran a la escuela. Así es. Y ya no existe esa exigencia de los padres de que los hijos estén en la escuela, ni la obediencia de los hijos para hacerle caso a los padres de que están en la escuela, ¿no? Sí. Porque creo que el aprecio por la educación por parte de la sociedad debe ser como el elemento que haga posible que la educación mejore en un país, porque se vuelva más exigente la sociedad, porque se vuelva empuje más fuerte a los políticos incluso a tomar medidas en el tema educativo, a ponerle más presupuesto. Creo que el gran problema de este país es el bajo aprecio que la sociedad tiene por la educación. Justo, así es. Que en mi época, en mi generación, cuando yo empezaba a estudiar,
creo que los padres y madres de familia eran más exigentes con sus hijos de continuar estudiando. Y era también, creo que ahí está la clave, un motivo de movilidad social. Hacía que las familias, sus hijos fueran profesionistas y con ello tuvieran un mejor ingreso y entonces elevar la calidad de vida de las familias. Hoy desafortunadamente no representa eso y entonces pierde mucho atractivo como ese elemento de movilidad social que fue por muchos años en México la educación. ¿Crees que el nivel de exigencia de los padres ha disminuido hacia los hijos? Sí. Sí lo creo y todos los indicadores así lo marcan, ¿eh? Tampoco es una creencia, porque la olfateo, también la he estudiado, la he revisado, y sí creo que la diferencia, o lo que hace la diferencia entre otras cosas, pero una de las razones que hace la diferencia entre los países que tienen los mejores niveles educativos y quienes no lo tienen, es este aprecio por la educación que la sociedad en su conjunto tiene, y que hace que la sociedad se vuelva exigente de tener un buen sistema educativo. A eso es a lo que yo quiero llegar, pues, ¿no? Porque si la sociedad fuera exigente, pues los políticos tendrán necesariamente que ponerle, por supuesto, más empeño, más presupuesto, mucho más, reformar leyes, ser más exigentes con el propio gremio magisterial, y creo que ese relajamiento hace que la educación, en lugar de ir hacia arriba, pues vaya hacia abajo, ¿no? Así es. Llega al gobierno Ter Jiménez. Cuando te digo Ter Jiménez, ¿qué se te viene a la mente? La gobernadora, una política joven muy exitosa. Exitosa. Muy exitosa, sí. Llega y bueno, creo que es de esta manera. Te ofrece estar al frente del Instituto de Educación. No, me invita a su gabinete. ¿Te da a elegir? Y me da a elegir. Y me da a elegir. Y sí, obviamente... Yo en ese sentido estoy muy agradecida con ella, porque ciertamente en ese lugar donde tú estás sentada, por cierto, en este lugar, ahí exactamente, fue cuando me invitó a que me integrara a su gabinete, y generosamente me preguntó que dónde me gustaría estar. Y yo sin dudarlo, pero sin dudarlo ni un minuto, ni un segundo, le dije en el Instituto de Educación, por lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Por la importancia que para mí tiene la juventud, en general las juventudes, y porque creo que hay mucha tarea pendiente que hacer en el sistema educativo, y porque estoy confiada y creo profundamente que en mis capacidades y en mis habilidades eran adecuadas para el reto. Sí, ahora lo comprobamos. Dinos algo hasta el día de hoy sábado, este día 20 de enero, ¿qué es lo que más has rescatado o que más te ha marcado durante tu instancia en el IA? En el IA. Pero pues más que me marque, lo que creo que vamos a dejar como una herencia que va a ser un ejemplo a nivel mundial, va a ser la Universidad Intercultural para la Igualdad. Por supuesto. A propósito que estamos hablando del tema de mujeres, ¿no? Cuando conceptualizamos la Universidad Intercultural para la Igualdad, que viene también de una idea propuesta que se hizo en la campaña, que también construimos aquí en esta mesa, por cierto. Es muy famosa esta mesa. No, esta mesa tiene historia. Ok. Mucha historia. Mucha historia. Cuando creamos esta propuesta de la Universidad para las Mujeres, en ese momento así coloquialmente se llamó en la campaña, porque había que buscar obviamente un nombre que fuera muy fácilmente, en términos de comunicación, pues muy vendible, pero cuando finalmente conceptualizamos lo que hoy es la Universidad Intercultural para la Igualdad, lo que te puedo decir es que estamos creando un modelo educativo único en el país y un modelo educativo único en el mundo, que rescata esta visión de generar oportunidades a las mujeres y a otros grupos vulnerables y a otros segmentos que por años han estado excluidos, que han estado marginados, a quienes se les han de alguna manera negado oportunidades de educación superior. Esa universidad viene a responder a esa demanda. Excelente. Y entonces es un concepto donde todas las carreras estarán
con un componente de educación transversal o educación en su tronco común, con materias obviamente que tienen que ver con la equidad, con la transversalidad de género, que tiene que ver, por supuesto, con los derechos humanos de las personas en general, para atender a los grupos que históricamente han sido excluidos, como la comunidad lésbico-gay, por ejemplo, o las comunidades migrantes o las comunidades afromexicanas. Y que aunque aquí hay pocos, digamos, migrantes, por ejemplo, claro, excepto los que ya estamos aquí de muchos años, pero la migración, digamos, de comunidades indígenas, hay y están excluidos, ¿sí? Entonces creo que una universidad con esas características y con el soporte de las áreas que va a tener de psicología, de trabajo social, de guardería o de estancia infantil para las niñas, niños, hijos de madres que quieran estudiar, o con una estancia para atender a los adultos mayores, ancianos, de las mamás cuidadoras de sus padres, porque las mujeres por tradición y por historia cuidamos a nuestros viejitos y a nuestros ancianos, ¿no? Claro. Y resulta que hay una chava que ya no puede estudiar porque tiene que cuidar a su abuelita enferma, pues ahí va a haber un espacio donde pueda tener a su abuelita mientras va a estudiar. Ese tipo de herramientas, de instrumentos de apoyo hacen toda la diferencia en esta universidad, que es ya una realidad porque ya está en construcción y será una de las herencias más bonitas que vamos a dejar al paso por el Instituto de Educación. Al paso por el Instituto de Educación Aguascalientes, sí, se va a inaugurar, del paso de Lorena Martínez, se inaugura esta universidad en Aguascalientes. Oye, es un orgullo, ¿no? Por supuesto. Que por primera vez en el mundo se vea. Es un orgullo. Lo declaró en días pasados el subsecretario de Educación Superior, Concheiro, que es un modelo único en el mundo y que va a cambiar el paradigma de la educación superior. Y yo estoy muy motivada, muy contenta por haber podido lograrlo. Gracias también al apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública, pero sobre todo a la confianza que la gobernadora nos dio para moldear el modelo, para pasar de una universidad de la mujer que no tenía como todavía muchos elementos, sí, a una verdadera universidad para la igualdad. Y creo que es un hitazo. Es un hitazo. Es un hitazo el que se haya podido juntar Tere Jiménez y Lorena Martínez y que da un resultado sorprendente. ¿A qué? ¿Un año? ¿2 años? Pues 1 año 4 meses, ¿no? 1 año 4 meses. 1 año 4 meses. A terminar el quinquenio, porque es quinquenio de Tere Jiménez. ¿Qué podremos esperar? Ya estará inaugurada esta universidad. Y fíjate una cosa padre, en días pasados que entregamos el informe anual del 2023, sí, el 50% de las metas que se trazó el Plan Estatal de Desarrollo en materia educativa están alcanzadas. Ya las cumplimos. El 50% en 1 año 4 meses. En 1 año 4 meses. Así es que queda un trecho que recorrer, queda un reto todavía interesante, claro, pero ya sin tanta presión porque todavía quedan otros 3 añitos, ¿no? 4 casi. 4 añitos y vamos a ver mucho más. Y continuamos, muchos lo llaman la hora feliz. Dime si estás de acuerdo, la hora del postre. Uf, por supuesto que sí. ¿Qué tan fanática es Lorena de los postres? Súper fanática. Mira, ¿ya viste lo que te puse aquí? Unas tentaciones. Ahora me vas a platicar también unas tentaciones. No. Tú me platícame de la gelatina. Estos yo nada más los mandé a traer por si se te olvidaba el postre. Claro que no, pero traía en mente. No, yo soy postrera, me encanta. Postrera, sí, me encanta. Muy bien. Es enero, todavía no inicia en dieta porque tienen que probar esto, ¿no? Es una gelatina, Lorena, pero que no es la tradicional gelatina, ¿no? Que te dan cuando estás enfermo del estómago. No, bueno. Desabrida. Ni de hospital, ¿verdad? Ni de hospital, así es. Es acompañada de yogur natural, es dietética, como lo acabo de decir, acompañada de yogur natural. Incluso la llaman la gelatina española. ¿Por qué? Porque en aquellos años allá en el llano, pues que alguien llevara una gelatina de esta era algo muy especial y no cualquiera lo podía hacer, ni comer.
pues dicen, oye, este es como un platillo muy curro, así lo decían. Sí, claro. Y de ahí nace, como parecía una españolita, cuando llegan esas mujeres muy, muy bonitas, muy curritas. Y de ahí nace la gelatina española. La gelatina española. Gelatina Bueno, pues vamos a española. probar la gelatina. Vamos a probarla porque además tiene trocitos de fresa, piña y nuez. Wow. Todo, Y todo yogur eso natural. contiene. Y yogur natural. No me pregunten el procedimiento porque ahorita no lo traigo en mente. Está muy buena. Muy buena. Muy rica. Muy buena la gelatina española. Wow. Sí, sí está rica. Eso sí, tiene que estar refrigerada porque entre más fría es Sí, mucho claro. más rica. Sí. Para que esté más durita, ¿no? Ok. También. Creo que sí te gustan los albures. Me soltó la risa. Vamos a ir con la sección, digamos que no todos conocemos de Lorena. Ya conocimos cómo llegaste a Aguascalientes, por qué llegaste a Aguascalientes, cómo ha sido tu trayectoria política. Bueno, un poco porque, oye, si nos platicaras con detalle nos tardaríamos días en grabar y pues bueno, pero yo creo que las chicas que nos están viendo, las personas que nos van a ver en este programa, se van a dar cuenta un poco más de cómo se llegó a formar y cómo llegó a ser lo que ahora representa el nombre de Lorena Martínez. Una política mexicana que ha trascendido y que la sigue rompiendo, así. Así nomás. Una mexicana que la está rompiendo y que nos está inspirando a nuevas generaciones a hacer lo mismo, a luchar por los derechos, por la igualdad de las mujeres. Claro. ¿No? Por incursionar en la política y estar en esos puestos que un día creímos inimaginables y que incluso mujeres de hace años, y te tocó la parte de luchar, como nos lo platicaste, para que ahora gocemos de esas oportunidades. Entonces, mujeres, vamos a aprovecharlas, vamos a armarnos de ese valor y salir adelante, salir a las calles y a conseguir nuestros sueños, nuestras metas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Creo que hoy hay muchas más oportunidades. Hay que prepararse muy bien, Macarena. Me parece que nunca debemos perder de vista el hecho de que estén las oportunidades ahí no significa que no debamos estar preparadas. Me han preguntado siempre que si la suerte existe, y yo siempre digo que la suerte no es cuando se encuentran la preparación y la oportunidad. Es cuando la suerte se da, porque entonces te pasa la oportunidad, estás preparada para saberla aprovechar y entonces ocurren los milagros, ¿no? Claro, los milagros existen, pero también estás de acuerdo que hay que construirlos. No, bueno, hay que prepararse todo el tiempo y hay que estar a la caza de las buenas oportunidades y saberlas aprovechar, ¿no? Porque muchas veces nos pasan enfrente y no las vemos, y otras veces las vemos, queremos aprovecharlas, pero no estamos preparados para ello, ¿no? No estamos preparados. Y suele pasar mucho, ¿eh? Luego vienen los errores y dices, ¿en qué fallé? Pues no fallaste, pero te llegó el momento y estabas sin armas. Es correcto, ¿no? Sí. ¿En qué momento descubres que la política era una herramienta de transformación? Bueno, yo creo que desde ese momento que me dices que los niños tenían que atravesar muchísimos kilómetros para llegar a la escuela. ¿Puede ser uno? No, ese es cuando me di cuenta de que había mucha desigualdad social. Pero cuando me di cuenta de que el poder servía para poder transformar, eso fue cuando lo tuve en mis manos la primera vez. Es decir, cuando tuve mi primer cargo en la administración pública, importante, donde yo me daba cuenta que las decisiones que tomaba podían cambiar la realidad de las personas, o cuando me di cuenta de que podía hacer algo desde el ámbito del poder y que por eso mejorabas el entorno de la gente. Así es. Y eso fue cuando lo pude vivir en carne propia, en mis primeras experiencias, y entonces entendí el valor de la política, Macarena. Ahí te cae el 20. Me cayó el 20 de la importancia de participar en la política, me cayó el 20 de lo valioso que es que la política caiga en buenas manos. Porque así como la política es maravillosa y tiene una herramienta para transformar y mejorar la vida de las personas, claro está que cuando cae en las manos equivocadas, también sirve para destruir. Y creo que en ese sentido
es la enorme responsabilidad de las y los políticos, pero de los ciudadanos cuando tienen que elegir a sus gobernantes, cuando le tienes que entregar el poder a una persona que va a ser quien va a tomar decisiones por ellos o por nosotros, ¿sí? Yo me di cuenta de ello en mis primeros cargos, cuando tenía 23 años, y entonces fue cuando pensé, dije, mira, sí vale la pena estar en la política, sí vale la pena poder tomar decisiones, porque me di cuenta que podía mejorar la vida de los demás. Y a partir de ahí me convencí que ese era el camino por el que yo tenía que trazar esa lucha para cambiar esa realidad que me tocó ver a mí de niña. Eso que yo veía de las desigualdades, porque yo decía, bueno, a ver, los niños nos damos cuenta, Macarena, lo que luego se nos olvida. Los niños nos damos cuenta. Y yo me daba cuenta cuando yo salí una Navidad, mi papá, bueno, en ese entonces era el niño Dios, Claro. me llevó a mí una muñeca que yo, pues yo soñaba tener esa muñeca, era una muñeca que hablaba. Claro, no existían estas cosas tecnológicas tan modernas. Era una muñeca que atrás tenía un arito y le jalabas el hilito. Y hablaba la muñeca. Y la muñeca decía, hola, ¿sí? Y era sí, sí. sueño. Y bueno, pues yo era la única niña del pueblo que tenía una muñeca que hablaba, ¿sí? Una novedad. Obviamente, ¿sí? Pero también veía a mi amiguita, a la que el niño Dios no le había traído nada. Y ella lo único que había pedido era una muñequita de garra. Los niños nos damos cuenta de esas desigualdades, ¿eh? Claro y las registramos y entonces te empiezas a preguntar, ¿y por qué a mí sí me trajo la muñeca que habla? ¿Y por qué a mi amiguita no le trajo lo que pidió el niño Dios? ¿No? Creo que esa etapa en la niñez es como una trampa, ¿no? Y eso nunca se te va a olvidar. Llega un momento en que dices, bueno, es que si yo tomo una decisión y hago esto y correcto y puedo ayudarle a alguien a que salga adelante o le cambio la vida a esta familia, claro, te das cuenta del poder que tiene la política. Y hay que luchar porque el poder siempre esté en las mejores manos. En las mejores manos. Y actualmente, ¿cuál es tu perspectiva de las mujeres en la política actual? Híjole, pues está padre, ¿no? Y sí creo que estamos a unos pasitos de tener la primera presidenta de México, ¿sí? Y ese es un hecho histórico que marca un antes y un después en la vida de este país, pero sobre todo creo que las mujeres tenemos el reto de que se note que gobernamos las mujeres. Así es. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber algo que diga por qué sí una mujer y por qué no un hombre, ¿sí? Porque de otra manera no se explica ni para qué estamos peleando el poder. Correcto. Y yo creo que hay tres cosas que deberían de marcar los gobiernos de las mujeres, Macarena, ¿sí? Uno, una visión más humanista del gobierno, es decir, con un altísimo, profundo compromiso social de acabar la pobreza y de eliminar las desigualdades, porque las mujeres somos mucho más sensibles a esos temas y creo que reflejamos de mejor manera, sin decir que los hombres no quieran a su familia, claro que la quieren, pero al final hemos dejado por tradición en el seno de la familia a la madre como el tronco, ¿no? Como el centro. Creo que si trasladamos esto, esa visión amorosa de las madres en su casa al gobierno, vamos a cambiar la realidad de los países. Por supuesto. ¿Sí? Creo que eso no lo deberíamos de perder en quienes diseñamos política pública desde el ámbito de las mujeres. Otro tema que tiene que diferenciar al gobierno de las mujeres tiene que ser un mayor compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la eliminación de la corrupción, porque ese es un tema que ha dañado a la política y cuando dañas a la política entonces dañas la confianza de los ciudadanos. Claro. Y tenemos que marcar una diferencia en ese sentido. Una diferencia completamente. Necesariamente para que entonces digas, sí, ¿por qué sí debemos luchar para que haya una mujer en la presidencia de la República? O para que gobierne un estado, para que gobierne un municipio, ¿sí? Y el otro tema que me parece que tiene que ser ese diferencial, ¿sí? Entre uno y otro es pues siempre tener una visión
como más de largo plazo, Ok. porque en eso también las mujeres somos diferentes. Las mujeres siempre estamos pensando en los hijos, en el mañana de los hijos, no en la inmediatez del día a día. Claro, claro. Esa visión de más largo plazo nos debería de llevar a ser constructoras de políticas públicas de más largo aliento y no tan cortoplacistas, tan practicistas como a veces son los varones, ¿no? Claro. Por eso les digo que es una de las políticas más importantes de todo el país. A ver, preséntame tus postres y ahora tú me dices de dónde, de cómo y por qué. ¿Y por qué elegiste estos? La verdad es que yo simplemente los escogí porque me encanta el chocolate. Entonces, pues yo pedí un pastelito de chocolate y uno de frutos rojos porque es como el contraste, ¿no? Los frutos rojos son los que menos azúcar tienen, son muy recomendables en las dietas. Sí. Y entonces dije, bueno, pues un pedacito de aquí y un pedacito de allá. No sé, aquí los compré cerquita. Es Muy una bien. repostería muy buena, muy buena. Muy recomendable. Pero, muy recomendable, pero no me acuerdo el nombre. No lo podemos decir porque tenemos que cobrar Es cuota correcto, y pues sí, no. sí. A ver, entonces algo con lo que podamos partir, por favor. Gracias. Muy bien, a ver, El mole. licenciada, por favor. El mole. Pues yo sí. ¿De cuál quieres? De los dos, por supuesto. De los dos. Claro, un poco. Wow. Vamos a contrastar el Pero vamos a chocolate. poner poquito, ¿no? Sí. Vamos a poner poquito para dejarle a los compañeros. A los compañeros. No vamos a vernos muy... Golosas en quererlo todo, ¿no? No, son envidiosas de no dejarles nada. Muy bien. Nos vamos a la última sección. Venga. La última sesión de preguntas y es donde vamos a conocer un lado más de Lorena Martínez, fuera de política, fuera del tema más diplomático, más serio. Ay, Dios. Así que, ¿estás preparada? Siempre hay que ¿Estás estar lista? preparada. Siempre estoy preparada. Siempre estás estoy preparada. lista. Sí, claro. Aquí viene la prueba de fuego. Sí, tú échale. Tu pregunta. Y tiene un fondo como de... ¿Qué Pues, es? crema, como crema pastelera. No es pastelera, ¿eh? Es algo más saludable, creo yo. Ok. Pues ahorita lo pruebas. Muy bien, probemos. Wow. Creo que mejor le hubiéramos pedido a Ángel que lo partiera porque Ujú. está bien complicado esto. Muy, muy rico. ¿Qué tal, eh? Tienen que probarlo. Sí. Ahora están viendo con cara de ¿a qué hora nos dan? Ahorita les vamos a dar. Bueno, déjame termino de poner este pedacito de frutos rojos aquí en tu plato. Gracias. Y empiecen las preguntas rápidas. Preguntas rápidas. Wow. Si Me voy a poner estuvieras... nerviosa. Bueno, todavía va un poco lo aplicado. Si estuvieras al frente o tú fueras la mediadora en el debate de los ahorita todavía precandidatos o precandidatas, ¿qué les preguntarías? A Claudia Sheinbaum, sin temor a equivocarme, le preguntaría... Así la primera que se te venga a la mente para Claudia. Una. Que pues simplemente cómo haría la reforma del Poder Judicial. ¿Para Xochitl? Para Xochitl le preguntaría que cuál sería su primera medida en materia de política de seguridad pública. Ok. ¿Y para el precandidato de Movimiento Ciudadano? Su compromiso con los jóvenes. Su compromiso con los jóvenes. Muy bien, ahí está. Deberías estar ahí en el debate, ¿no? Debate electoral. Sería bueno. ¿Haciendo preguntas o contestándolas? Yo creo que las dos. ¿Un día te visualizaste como presidente de la República? ¿O te has No. visualizado? No de veras. Porque cuando está uno chiquito, que así te preguntan, ¿y qué quieres ser de grande? Y dices, ay, presidente. Te vas al ¿Sí? extremo, sí. ¿No? Sí. O sea, te vas al extremo. Policía, bombero, Astronauta, presidente, astronauta, ¿no? A lo mejor en alguna de esas sí llegué a decir que quería ser presidenta. Pero no. Si llegaran y te dijeran, Lorena, te queremos para presidenta, No. sería un no. No, vamos, nunca me he preparado, creo yo, para eso, ¿eh? Sí, vuelvo a lo mismo. Creo que... ¿Es capaz? Sí, creo que soy capaz, pero también creo que hay que prepararse
en todos Ok. los sentidos. Es decir, te tienes que preparar mentalmente, te tienes que preparar anímicamente, tiene que ser parte de tu proyecto de vida, porque de otra manera, pues llegas forzado a una circunstancia, a una situación que no está en tus planes de vida. Ujú. Y en ello creo que es cuando están las cosas en tu plan de vida, es cuando le pones todas las ganas para conseguir esos propósitos, ¿no? Claro. Así como yo lo pensé, ahí sí, si tú me hubieras preguntado que si quería ser gobernadora de Aguascalientes, yo te hubiera dicho inmediatamente sí, porque, Ah, para allá voy. porque para eso siempre me mentalicé, porque para eso siempre me preparé, ¿no? Todavía estamos a tiempo de que Lorena gobierne Sí, Aguascalientes. claro, hasta el día que me muera, ¿no? Perfecto. ¿O qué? No, pues sí, ¿no? Sí. Pues Por hasta el mí día que me estaría muera, ¿no? perfecto. Imagínate Pues aquí con la. hasta el día que me muera siempre voy a estar cuando preparada y estés siempre en voy a estar campaña, lista si se presenta la oportunidad. que yo Sí. creo que sí. Si se presenta Todo la puede oportunidad. pasar, como las lo decíamos. coyunturas, las oportunidades y las circunstancias, esas no las decido yo, eso se decide Sí, en claro. el contexto y vuelvo a lo mismo, hay que estar preparado por si se presenta la oportunidad. Bueno, preparada ya estás. Sin que sea una obsesión en la vida, nada. Sin que sea una obsesión en la No, vida. Algo muy importante, nada, ¿eh? nada. Muy bien. Básquetbol, fútbol. Eres muy deportista, eras muy Basquetbolera. deportista, pero Basquetbolera. más basquetbolera. El fútbol no se jugaba en mi época para las niñas. Yo sí es jugaba cierto. fútbol porque Tú ibas por la vida desafiando. es justo, ¿No? justo lo que te iba a decir, porque yo desafiaba en ese momento a todo el mundo. Entonces yo jugaba fútbol, era buenísima en las canicas, pero buenísima, era como la reina del barrio, ¿eh? Ah, caray. Las canicas, el trompo, pero me gustaba el básquetbol y toda mi vida más bien jugué mucho básquetbol. Después squash, ya cuando la edad me alcanzó, entonces le entré mucho al squash. Y el fútbol lo jugaba mucho porque mis hermanos, los más pequeños, digamos, yo era de la quinta y de mí para abajo son varones, dos, y pues ya como que la edad era más común con los niños, y pues ya me metí al fútbol con ellos. Muy bien. ¿Cerveza o vino? Vino. Sin discusión. ¿Tequila? Sí, Vino. Tequila, vino. Vino de mesa te refieres, ¿verdad? Vino de mesa. Sí, vino. Sí, no, de vino Rosendo y ya no volvió, ¿no? Eso no. No, vino. Vino. Muy bien. ¿Fiesta o algo más relax? No, pues mucho más relax. Muchísimo más. Muchísimo más relax. Sí, claro. Así sea un momento muy, muy... Una bohemia a lo mejor sí. Una bohemia. Una bohemia bonita de unas máximo 10 personas, 15. Una buena música, una buena guitarra. Una ¿Norteña, bohemia. mariachi? No, algo más romántico, ¿Sofisticado, ¿no? más romántico? Romántico. ¿Cómo qué? No sé, ¿has escuchado el grupo La Jimena? Un grupo de aquí de Aguascalientes. La Jimena. La Jimena. No. Es más o menos ¿Conocen La Jimena? es a mí como el concepto de música que me gusta, ¿sí? Que tocan un poco como de todo, con un estilo muy, muy padre, muy propio. Y lo mismo te pueden estar tocando baladas padrísimas, no sé, un tipo de Armando Manzanero, en las voces de Luis Miguel, por ejemplo, ¿no? Uf, que te sí. pueden estar tocando Joaquín Sabina, pero igual te tocan una de Maná, o igual te tocan una, no sé, de Miguel Mateos, para regresar a la época de oro. ¿Peso del Pluma rock ya en entra español. o no? Yo nunca he escuchado una de Peso Pluma, fíjate. Ok. Tengo un Entonces propósito. contratado, ¿eh? Tengo un propósito que lo voy a cumplir pronto, de entender esa famosa música tumbada. Corridos tumbados. Corridos tumbados. Tengo un propósito de entenderlo. He tratado de un poco de contextualizar y explicarme el por qué es tan atractiva para los chavos y las Sí. chavas, pero nunca he escuchado una canción de Peso Pluma, salvo las que a veces pues pasan así como en la camioneta y todo, ¿no? Sí. Entonces no me sabes decir una canción tumbada. No te sabré decir un título, no. Un título no. No, El pedacito de una canción. no tampoco. La Lorena cantando una canción tumbada. No me la sé, no. ¿No? Tú dímela y si a lo mejor ya la asocio y digo, bueno, pues sí, puede ser. No, luego son hombres que no podemos manejar muy bien. Pero lo que sí te puedo decir yo de ese género, que tal vez es porque sea como lo novedoso,
luego algo que me ha impactado es niños de 5 años o menos cantando esas canciones. Sí, claro. Sí. Que sí hacen alusión a La violencia, la ¿no? violencia, al Ujú. consumo de El narcotráfico. sí, sí hacen alusión. Y que tú dices, no está bien. No, creo que Generalmente no está bien. No. Creo que en este país hemos llegado al extremo de hacer socialmente aceptable, permisible, el mundo de las drogas, del narcotráfico, de la delincuencia, y de una u otra manera se ha ido justificando Así es. el que te puedas dedicar a ese tipo de actividades, ¿no? Ese es el gran problema en este país. Entonces, ¿artista favorito? Miguel Bosé, Miguel Bosé. sí. ¿Canción favorita de Miguel Bosé? Nena. Esa. No sé de cuál canción me habla. Se llama Nena. Nena. Sí. Muy bien. Nena de Miguel Bosé. Nena. Hay que agregarla. Amante bandido. Chula de canción. Ah, sí, conozco a Miguel Partisano. Bosé. Bueno. Tiene una muy buena que es como luego muy desgarradora, no sé su historia. Tengo por aquí el nombre. No, la verdad es que no me acuerdo, pero sí habla de amor y esas cosas. Últimamente me gusta mucho Cani García, fíjate. Cani García. Sí. La chava que canta, ¿cuál? Canta unas muy padres. Yo quiero escucharte cantar, por eso Bueno, te es que yo no canto. Cani García, sí, tiene Cani unas García, pues tiene unas muy padres. Si tú no vuelves, Si de tú no Miguel vuelves. Bosé. Esa es Es una clásica, si están de acuerdo. Sí. Por favor. Buenísima. Podemos tener una muy buena bohemia con Lorena Martínez, Buenísima. pero bueno, avanzamos. Filosofía de vida de Lorena. Vivir la vida a plenitud. Vivirla de en serio, ¿eh? Es tu filosofía de vida. Sí, claro. De cada uno de los días. Vivir la vida, vivir el presente. Disfrutar el presente sin perder de vista nunca el ayer para que te inspires para el mañana. Todos los días, al despertar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque cada día te levantas con un gran entusiasmo, con esas ganas de lucha. ¿Cuál es la principal? Lo primero que se te viene a la mente al despertar. Bueno, a mí lo que me mueve en la vida, de verdad, es estar haciendo lo que me gusta. ¿Sí? Y si estoy en el lugar donde me gusta lo que estoy haciendo, siempre tengo motivaciones. Siempre. La motivación es decir, sí, me voy a levantar porque voy a ir a una escuela, porque voy a ir a unos honores a la bandera. Me voy a levantar porque voy a tener una reunión con un grupo de jóvenes para, no sé, discutir algún proyecto de innovación, de ciencia, de tecnología. Me levanto generalmente de muy buen humor, aunque no duerma mucho. Híjole, me gusta la buena comida. Mucho. ¿Platillo favorito? ¿Sí? Ya los tuviste aquí, los chiles rellenos, el chile con carne, otro? el mole. El mole, me encanta el mole. Los dulce frijoles, de cuaresma, los nopales me fascinan. Se me olvidó decirte que me encantaban los nopales. Si te hubieras traído unos del llano. Me traen unos del llano, pero no están tan buenos como en otras ocasiones. No, yo no he probado sí nopales más buenos que los de Tabasco, Zacatecas. Ahí sí te lo debo de decir. Algo tiene esa tierra que da los mejores nopales que yo he comido. Sí, algo tiene. Y yo creo que es un poco la parte media semidesértica. ¿La que le da ese saborcito? Están buenísimos. Buenísimos, sí. Para cerrar, una persona me dijo, pregúntale a Lorena Martínez cuando la tengas enfrente, ¿qué consejo le daría a una persona que está en una parte intermedia de su vida en tomar decisiones? En el cómo saber a qué dedicarse, que no tenga miedo a equivocarse, pero que sepa que ahí va a estar su felicidad. Bueno, yo diría justo eso. Primero, que no tengas miedo a equivocarte, porque en la vida nos vamos a equivocar, ¿eh? O sea, no pensemos que nunca nos vamos a equivocar. No, seguramente nos vamos a equivocar. Más bien yo diría, no le pierdas el miedo a equivocarte, ¿sí? Porque seguramente en cada tropiezo o error que puedas cometer vas a aprender. Y eso te va a ayudar a tomar las mejores decisiones en el futuro. Y eso sí, decide siempre o trata de decidir por aquello que sabes que te va a motivar todos los días para hacerla mejor.
Con eso nos quedamos. Con eso hay que quedarnos, porque yo sí creo que si te dedicas te dedicas a lo que te gusta, a lo que te apasiona, a lo que verdaderamente hace que te muevas tú y muevas el mundo, lo vas a hacer muy bien. Lo vas a hacer extraordinariamente bien mientras estés haciendo lo que te gusta. Que te puedes equivocar, sí, porque es un absurdo pretender que a los 18 años, cuando los jóvenes están decidiendo qué carrera van a estudiar, de verdad sepamos a ciencia cierta qué nos queremos dedicar. Claro. Y regreso un poco mi ejemplo de vida, ¿no? Pues yo en ese momento quería ser ingeniera química. Hoy estoy convencida, absolutamente convencida, que me estoy dedicando a lo que me gusta, a lo que me apasiona, y seguramente en ese momento no lo sabía, ¿eh? Entonces, creo que hay que dejarse guiar mucho por la emoción, por el entusiasmo, por la idea de sentir que queremos hacer en nuestra vida. Sí. Y no tenerle miedo a equivocarse, porque al final del día vas a encontrar tu camino, ¿eh? Seguramente lo vas a encontrar. Muy bien. La persona que me hizo esa petición se llama Macarena. Con eso nos quedamos. Lorena Pues ya te di la Martínez respuesta, Rodríguez Macarena. ya me dio la respuesta, lo que quería escuchar. Un Ya te di la gusto respuesta. coincidir con una gran política mexicana, aguascalentense, con raíces zacatecanas, pero que se formó en Aguascalientes. Es correcto. Un gusto, Un Macarena. gusto. Y gracias a todo el equipo Gracias de a producción. todos. Mujeres de México, una gran mujer de México. Aprendamosle lo bueno a Lorena Martínez, que yo creo que es todo, ¿no? Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Gracias, Macarena. Gracias.